Gracias, Salvador. Gracias. Muy buenos días. Pues en efecto queda poquísimo que agregar. Creo que no hay argumento más contundente después de lo que hemos visto y de lo que hemos escuchado que la ausencia de las autoridades en este acto. Quienes eran delegados hoy están en la jefatura de gobierno. Quienes estaban en la jefatura de gobierno hoy están en el Senado. Otros delegados se movieron al Senado. Todos se acomodaron. Todos van a seguir viviendo de los impuestos, viviendo del presupuesto. Todos van a continuar con poder, pero no son capaces de venir a dar la cara frente a lo que permitieron. ¿Qué permitieron? Cuando ocurrió el terremoto de hace un año, yo estaba muy cerca de la calle de Ámsterdam y Reynosa. Y lo que vi, no lo voy a olvidar, pero sobre todo lo que vi, pensé que no iba a verlo jamás como habitante de la Ciudad de México y sobreviviente del terremoto de 1985. Quienes vimos aquel horror, quienes respiramos aquel olor a gas, aquel olor a muerto, quienes vimos cómo los que habían construido los edificios que se cayeron fueron nombrados como miembros del Comité de Reconstrucción del terremoto de 1985, pensamos que eso ya no iba a ocurrir. Vimos cómo se endurecieron los reglamentos de construcción, vimos cómo se volvieron a enarbolar discursos, recordamos cada año el terremoto, hicimos simulacros, escribimos artículos, pensábamos que todos teníamos más o menos una idea clara de lo que teníamos que hacer el día que volviera a temblar. Y sí, cuando volvió a temblar todos teníamos la idea de que nos teníamos que salir sin correr, sin gritar, sin empujar, pero nada más. Fue el único escudo y la única arma que nos pudieron dar en 30 años estos mismos personajes. Porque son los mismos personajes que han estado repartiéndose la ciudad desde un cargo y desde otro. Son los mismos personajes que han estado ocupando cargos públicos durante mucho tiempo. Es indignante que cada que tiembla en la Ciudad de México parece que tiembla por primera vez. Es inexplicable que no tengamos una memoria histórica de lo que ha sido vivir en esta ciudad. En 1478, México Tenochtitlan quedó completamente destruida por un terremoto. Las pocas crónicas y los pocos datos que hay dicen que incluso los cerros se desmoronaron. Llegó el México virreinal, y en el México virreinal hay constancia de terremotos cada 25 o cada 30 años. Algunos verdaderamente devastadores, como el de 1788, o 1787, perdón, estoy muy emocionado, que comenzó con un tsunami en la costa de Guerrero, algo increíble. Unos pescadores reportaron lo que hoy sabemos que es un tsunami y la onda llegó a la Ciudad de México. Y esa onda provocó una destrucción terrible. Pero en ese tiempo no había estudios del suelo. En ese tiempo, cuando comenzaba un terremoto, la gente se hincaba y comenzaba a rezar credos. Y la medición de los terremotos duró 3 credos, duró 4 credos, y eso nos daba una idea de la magnitud de lo que ocurrió. Sabemos que en 1845 hubo un terremoto atroz que provocó el primer campamento de damnificados del que hay memoria, porque la gente se salió a las plazas a dormir ahí del pavor que provocó ese movimiento. Sabemos que en 1911, justo el día que Madero entró a la Ciudad de México con la Revolución Triunfante, ocurrió unas horas antes de la llegada de Madero un terremoto que agarró a los mexicanos, a los capitalinos dormidos, y provocó destrucción inmensa en San Cosme, en Santa María la Ribera, en la colonia Guerrero, en las calles del centro, en los mismos lugares donde la destrucción iba a volver a ocurrir en 1932 y en 1957, cuando se cayó el Ángel, y desde luego en 1985. Hoy vimos que la destrucción no se centró en un foco, como en otras ocasiones, en un punto de la ciudad, sino corrió como un tajo desde el norte hasta la zona de Tláhuac. Gracias a este terremoto nos enteramos que hay grietas en la Ciudad de México
que hay una grieta que atraviesa, una fractura que atraviesa la delegación Cuauhtémoc y nunca nos lo dijeron. Nos enteramos que hay grietas que atraviesan Tláhuac e Iztapalapa y dejaron que se construyeran casas ahí para dárselas a sus clientelas y tampoco les dijeron. Dejaron que hubiera una explotación inmobiliaria impúdica en zonas por donde corrían estas grietas, por donde atraviesan estas grietas, y es precisamente la zona, si uno sigue la línea desde Tláhuac hasta la colonia Guerrero, hasta Tlatelolco, etcétera, es la línea precisamente donde hubo mayor daño. Todo esto lo supieron y lo ocultaron, el atlas de riesgo lo tuvieron guardado, la UNAM lo había estado alertando, había estudios hechos en administraciones anteriores que no se dieron a conocer. Lo que hicieron fue culpar a administraciones pasadas, pero no de alto nivel, porque están ya en el mismo partido, sino a funcionarios de menor rango. Y todo este crimen es un poco lo que se está descubriendo y lo que se está contando en este momento a través de estas historias que le debemos a Mexicanos contra la Corrupción y contra la impunidad. Creo que es una oportunidad para tener otra vez en la cabeza la idea de que no estamos en un lugar donde hay riesgo sísmico, estamos en un lugar donde hay certidumbre de que va a temblar y que mientras estas autoridades se sigan escondiendo, sigan entregadas a la corrupción y sigan sin dar la cara, estas historias van a seguir ocurriendo. Creo que es una gran iniciativa la que han tomado para podernos recordar, un año después, que nada ha cambiado, que todos estamos en el mismo riesgo y que historias como las del Repsamen, donde murieron esos niños que no tenían que haber muerto, se pueden volver a repetir en cualquier momento. Muchas gracias.